detalles del tipo de tecnología utilizada, de la cantidad de unidades, potencia unitaria, horas de uso. Así es que ustedes hagan las cuentas y me van diciendo, yo después voy 2,8. A ver, ¿cómo se Ah, hizo? no, pero 2,8 por... Sí, está bien. Sí, a ver, ¿Y ahora? es la cantidad, ¿cierto?, de luminarias por la potencia unitaria y por las horas de En uso. kilowatts. Eso, claro, se pide en kilowatt hora el resultado final, ¿cierto? Por lo tanto, hay que hacer una división ahí por 1000, tal vez. Pero, ¿eso watt es la watt en un año? Ah, no, la watt del equipo. 13.291,6, ¿puede ser? 13.291 me da a mí. Ya. Sí, 13.000. Sí, está bien. 13.291,6, exactamente ese es el Sí. valor que da, ¿cierto? Sí, sí. Ya, 1.704. sí, de nuevo, ¿cierto? Tener cuidado con no confundir potencia con energía, ¿cierto? La energía siempre es en unidades de kilowatt hora y la potencia es unidades de potencia, Sí. watt. Es que sabe que, profe, uno usa lente, yo pensé que era USD. Ah, De ok. ese uso. Ah, sí, sí. Sí, Sí, me claro. Ya continuamos con el otro, entonces hagan las cuentas rápido ahí para que podamos continuar. Como decía el 29720, decía el Jonathan. Así está bien. Y el otro. Y el último es 2.704. Ok, a ver, vamos a ver. Perfecto. ¿Cierto? Y ahí hacemos la sumatoria y ese valor tienen que guardarlo. ¿Cierto? 45.115 kilowatt horas sería lo que estaríamos gastando en energía por concepto de iluminación. Ok, lo guardan ahí en sus apuntes para que vayamos adjuntándolo a los otros datos que se van a entregar. ¿Ya? Bien. Entonces, obviamente aquí hay un paso que no vamos a hacer porque así como hicimos el cálculo para iluminación, también se hacen las cuentas para los otros tipos de uso y estamos entregando la tablita ahí ya completada, ¿cierto? Para que ustedes lleven esos datos al Excel, hagan una tablita tal como está mostrada allí, ¿cierto? Con 3 columnas. En realidad va a tener 4 columnas la tabla que vamos a construir porque queremos hacer un diagrama de Pareto muy rápido yo sé que ustedes tal vez ya lo saben hacer, pero vamos a pasar también por esa herramienta gráfica que tenemos que presentar, ¿ya? Así que pueden sacarle una foto si quieren a estos valores para poder cambiarse, ¿cierto?, al Excel y poder llevar esa información a una planilla, ¿ya? Ese es la indicación que estamos dando ahora. Ustedes me avisan para que yo salga de acá y entre a Excel. Entonces, vamos a hacer un resumen. Lo único que determinamos acá fue la cantidad de energía utilizada en iluminación. Hicimos las cuentas, ¿cierto? Y nos dio 45.115. Y se entrega la información ya pronta de la energía gastada en calefacción de oficinas, ¿cierto? En aire acondicionado, en agua caliente sanitaria, máquinas del taller, calefacción de taller, equipos de oficina, cocina. Obviamente, todo en kilowatt hora significa que aquí ya hubo un trabajo de transformación, ¿cierto?, de las unidades físicas hacia kilowatt hora. Como eso ya lo hicimos en la mañana, no vamos a perder tiempo en eso,
y por eso que estamos dando los valores, ¿ya? Ya tuvieron tiempo de sacar fotografías, así que voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir el Excel. ¿Me confirman si se está viendo el Excel? Se ve, profe. Ya, yo tengo acá la ayuda de memoria, ¿cierto? Tengo una imagen capturada del trabajo para poder comenzar a trabajar en lo que les pedí. Construir, ¿cierto? 4 columnas, una que se llama uso, otra energía, otra porcentaje acumulado y otra porcentaje, ¿ya? Y obviamente ahí colocar los nombres de las diferentes secciones, ¿cierto? A las cuales se está usando energía y comiencen, ¿cierto? A rellenar los datos para que podamos hacer algunas cuentas. Traten de digitar, ¿cierto? Con calma para que no se equivoquen. Vamos a tomar esto como un repaso, asumiendo que ustedes saben construir un diagrama de Pareto. Si no, bueno, me dicen, y bueno, excelente, ¿cierto? Para que si alguien tiene dudas, aproveche de preguntar aquí cómo proceder. Un detalle, profe, nomás, es solamente para que a mí me cuesta, pero un detalle que es bueno saber, que está ordenado, Sí. porque si no hay que ordenarlo, ¿no? De ponderación. Vamos a ir con calma. Yo estoy, ¿cierto? Al igual que ustedes, digitando cada una de las cantidades. Ahí está. ¿Me avisan cuando terminen de ingresar las cantidades? Entonces aquí al final, ¿cierto? Vamos a poner algo que vamos a necesitar con la herramienta suma. Esto vamos a marcar allí para obtener ese número que es importante. Para aquellos que son, ¿cierto? Que tienen más experiencia con Excel, disfruten, ¿cierto? Esta parte porque es un ejercicio muy simple. Lo estamos haciendo lento porque hay que reconocer que no todos tenemos el mismo nivel de trabajo con Excel, así es que paciencia. Solamente para que no me sienta tan solito aquí al otro lado, están trabajando, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. Bien, entonces voy repasando los pasos. Bueno, primero colocar todos los datos, ¿cierto? Que se supone que provienen de un trabajo previo, bastante laborioso, pero tenemos toda la energía, ¿cierto? De todos los combustibles que participan y toda la electricidad en una sola unidad, y eso nos permite tener el monto total de energía utilizada en todos esos sectores y para todos esos usos que estamos describiendo ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es calcular el porcentaje que representa cada uno de esos de esas cantidades, ¿cierto? Sobre el monto total. Eso lo vamos a hacer con una fórmula
¿cierto? Vamos a decir que esto lo vamos a dividir por el total, ¿cierto? Y vamos a multiplicarlo por 100. ¿Cierto? Y vamos a formatear esto para que, a ver cuántos decimales le vamos a pedir. Uno solo, o sea, sin decimales. Vamos a entrar aquí a formato de celda, número, y vamos a pedirle enteros nomás, números enteros. Para no repetir toda la fórmula, ¿cierto? Vamos a dejar este número fijo, ¿cierto? Porque este número, todos estos números que están acá, cada uno de ellos los vamos a dividir por el total, ¿cierto? Entonces vamos a, en la fórmula, vamos a dejar fija esa celda que es la C12. Eso se hace con un signo peso adelante de la letra de la celda y un signo peso después, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer control C y control V y debiera calcular todos los porcentajes. Si eso no se alcanzó a captar, lo hacemos de nuevo. Vamos a pedirle decimales para entender algunas variaciones que hay con el texto. Vamos a pedirle un decimal. Bueno, parece que todos no tienen problemas porque continúa el silencio, así es que seguimos trabajando entonces. Ahora vamos a calcular el porcentaje acumulado, ¿cierto? Que es un requisito que nos pide el diagrama de Pareto. Obviamente en el primer valor es exactamente este valor, ¿cierto? Copio acá. Ah, hay una fórmula ahí, hay que tener cuidado, ¿cierto? Entonces voy a decirle que coloque lo que hay ahí, ¿cierto? Ahí sí. Ahora, la siguiente, voy a poner fórmula y voy a colocar esta cantidad más esta cantidad. Después esta cantidad más esta cantidad. Después esta cantidad más esta cantidad. Esta más esta. Después esta más esta. Después esta más esta. Y finalmente esta más esta. Y tiene que darme 100%. ¿Cierto? Hasta ahí los espero. Profe, Sí. los valores de energía tienen que estar ordenados, ¿cierto? Por eso están... No, me refiero a la tabla en general. Tiene que ir como de mayor a menor. Sí, sí, exactamente. Ya, alguien lo había dicho hace un momento, ¿cierto?
perdón, no. ¿Cierto? No hay que hacerlo. Alguien lo había mencionado hace un momento y efectivamente la pregunta está bien, es pertinente y exactamente hay que hacerlo ordenado porque recuerden que lo que estamos haciendo es queriendo transformar esta información tabular en un diagrama de Pareto. Y para eso, ¿cierto? Tiene que estar ordenado desde el mayor consumidor energético hacia el menor. Ya, perfecto. ¿Ya? Y bueno, como decía, vuelvo a repetir, ¿cierto? Nosotros estamos haciendo un ejercicio muy básico y lo único que se diferencia de los otros problemas que uno tiene que resolver es la cantidad de usos o la cantidad de datos, ¿ya? Entonces, Excel tiene herramientas para que si eso está desordenado, uno automáticamente, ¿cierto?, lo ordene del valor mayor al valor menor. Así que ahí no hay ningún problema, ¿ya? El porcentaje acumulado, ¿cierto? Yo lo fui haciendo con fórmulas, lo pueden hacer ustedes manualmente, no hay ningún problema. Lo importante es que efectivamente sea el porcentaje acumulado que se calcule, ¿cierto?, para cada uso. Y la comprobación de eso es que al final el último valor tiene que darle 100%. Si no, quiere decir que se cometió algún error en alguna parte. Esta parte de ejercicios, una explicación que yo creo que es relevante que la comparta con ustedes. Nosotros nos dimos cuenta la primera vez que se dio este curso para la primera generación de estudiantes del magíster, que para que se produjese efectivamente un proceso de aprendizaje en el estudiante había que hacer ejercicio, había que hacer este tipo de talleres donde el ejercicio lo realizara, ¿cierto?, el estudiante en tiempo real, para aprovechar el tiempo, ¿cierto? Porque si uno no lo hace y dice que lo va a hacer después, bueno, generalmente lo hace bien tarde, sin orientación, probablemente le va a costar más, va a perder más tiempo y cuando tenga que hacer la tarea va a ser todavía más difícil. Entonces decidimos incluir estos talleres en clase, primero para que sea un poco más entretenido y no estar, digamos, pasando láminas todo el tiempo, y ejercitando también el uso de esta herramienta, porque el Excel, como yo les decía, no es lo lo que era hace 10 años atrás, tiene muchísimas más potencialidades y es, digamos, casi un crimen no utilizar sus capacidades, ¿ya? Por eso estamos haciendo esto. Ustedes me avisan cuando ya la mayoría esté listo, cuando estén comprobados estos valores, ¿cierto? Y ahí pasamos a la construcción del diagrama que va a ser súper facilita. Estamos listos para... Bien, perfecto. Bien, perfecto. Por acá, profesor Cordero. Perfecto, gracias por el aviso. Entonces, ahora lo único que hay que hacer, vamos a abusar, ¿cierto?, de la inteligencia que tiene Excel, que todavía no es inteligencia artificial, pero yo creo que va por allá. Vamos a seleccionar todo esto. Hasta ahí los espero. Fíjense que seleccioné los usos y seleccioné la columna de energía y la columna de porcentaje acumulado. ¿Ok? Y ahí le voy a pedir a Excel que inserte dentro de estos gráficos recomendados y me aparecen, ¿cierto?, varios gráficos que él cree que a mí me gustaría hacer. Y obviamente en este último encuentro el que quiero yo hacer. Acá dice un diagrama de Pareto, traza la distribución de los datos en orden descendente de frecuencia con una línea acumulativa en un eje secundario como un porcentaje del total. Esa definición ustedes ya la vieron, ¿cierto? No sé si la vieron con el profesor Ariel o en otro módulo antes, pero bueno, la buena noticia es de que no cuesta nada, ¿cierto?, hacer un diagrama de Pareto con
por lo menos esta versión de Excel que yo tengo, ofrece hacerlo de manera automática. ¿Lo hacemos de nuevo o estamos todos claros? Está claro, profe. Ah, claro, profe. Excelente, excelente, muy bien. Entonces, bueno, guarden ese ejemplo o ese ejercicio con algún nombre para que no se les pierda, para que después busquen ahí cierta referencia de cómo armar este diagrama, pero me tranquiliza que por lo menos varios no han tenido problema con esto, ¿ya? Perfecto. Entonces vamos acumulando cositas. Hicimos en la mañana diagramas de torta, ¿cierto? Estos diagramas de sectores circulares, que ya lo saben hacer, y ahora acabamos de hacer un diagrama de Pareto, ¿cierto? Que es un indicador cuyo significado, si yo, ¿cierto?, lo sé interpretar bien, me va a mostrar quiénes son los grandes consumidores de energía, ¿cierto? Aquí, muy rápidamente yo puedo ver que si pincho sobre la curva, ¿cierto?, naranja, veo que en el cuarto punto estoy llegando más o menos a un 77%, cierto porcentaje acumulado, lo puedo ver acá en la tabla, ¿cierto?, es este punto que está acá, y veo que estos 4 sectores serían los responsables de consumir un 70%, perdón, un 77% de la energía que habíamos declarado, ¿cierto?, esos 301.607. Por lo tanto, calefacción de oficinas, aire acondicionado, agua caliente sanitaria e iluminación son, digamos, sectores factibles de que uno les eche una mirada más en detalle para poder buscar allí oportunidades de eficiencia energética, ¿cierto? Pero bueno, eso ya ustedes lo saben. Solamente estamos diciéndolo porque tenemos que obligatoriamente interpretar, ¿cierto?, el diagrama de Pareto, pero ustedes ya lo saben. Si de repente, estimados y estimadas, yo digo algo que supongo que ustedes saben y no lo saben, díganmelo. También no se queden callados porque yo puedo de repente estar suponiendo cosas y no son ciertas. Perfecto. Entonces, tarea cumplida, dejo de presentar y nos vamos a continuar con nuestro ejercicio. ¿Cierto? Hicimos esa cuenta, tuvimos ese total, calculamos los porcentajes y hicimos un diagrama de Pareto, ¿cierto? El diagrama de torta ya lo habíamos hecho en la mañana y nos queda hablar un poquito del diagrama de Sankey, que también ustedes lo han escuchado. No sé si lo saben construir, pero sí lo han escuchado. Y bueno, este diagrama de Pareto, ¿cierto?, que acabamos nosotros de mostrar, tiene la interpretación que le acabamos de decir, ¿cierto?, en términos de identificar los grandes consumidores. Y este es el caso particular que acabamos de analizar, casi un 80%, un 77%, ¿cierto?, los 4 usos que se llevan la mayor parte del consumo de energía. Así es que, bien, acá están los diagramas de tortita, que también ustedes están capacitados para hacerlo, estos son propios del ejemplo. ¿Ya? Aquí hay otro solamente para mostrarles a ustedes que esto es un ejemplo de otra industria. Y como les digo, entrega harta información a estos diagramas de sectores. Aquí en lo que tiene que ver con el diagrama de Sankey, el diagrama de Sankey es un diagrama muy particular, muy dirigido, ¿cierto?, cuando uno hace balances de energía. Los balances de energía tienen que ver con que uno sea capaz de identificar si de toda la energía que entra, qué porcentaje realmente se está utilizando, ¿cierto?, en hacer posible que mi proceso o mi producción se produzca. ¿Y para qué es eso? Para identificar, por supuesto, las pérdidas, ¿cierto? Aquí el diagrama de Sankey es un diagrama gráfico que a través, ¿cierto?, del espesor de esas flechas que ustedes están viendo, indica, digamos, los porcentajes de pérdida que podríamos tener y también los orígenes. Cuando nosotros veamos calderas industriales la próxima semana, van a ver ustedes que ahí vamos a ver un diagrama de Sankey asociado a las calderas porque es interesante ver cómo toda la energía que uno le pone a una caldera de combustible, ¿cierto?, ya sea esta de gas natural, de diésel, de biomasa, bueno, infelizmente toda esa energía no se logra traspasar
al fluido de transporte, ¿cierto? Y por lo tanto hay una gran cantidad de pérdidas y yo tengo la responsabilidad de saber, digamos, a qué se deben esas pérdidas, porque de ahí van a salir oportunidades para poder disminuir esas pérdidas y con ello, ¿cierto?, producir un ahorro de combustible. ¿Ya? Así es que este diagrama de Sankey igual es interesante, ¿cierto?, para poder adicionarlo a todos nuestras herramientas gráficas para poder interpretar o analizar la información. ¿Ya? Perfecto, pasamos ahora entonces, por fin llegamos a los indicadores energéticos. Ahí les estoy yo presentando un indicador que ustedes ya manejan, el indicador de energía por unidad de superficie. Vean, cierto, el gráfico dice kilowatt hora partido por metro cuadrado por año, es decir, es un indicador de tipo anual, en el cual yo tengo ahí todos los consumos energéticos de ese indicador de varios edificios, ¿cierto? Y tengo un valor promedio allí. Eso inmediatamente me permite saber qué edificios están por debajo, ¿cierto?, de ese valor, es decir, excelente, y cuáles están, digamos, por sobre, y obviamente en esos edificios que están por sobre y que están pintaditos ahí de otro color, tendría, ¿cierto?, que darse una atención especial para averiguar por qué en esos edificios se está produciendo un consumo de energía superior al promedio, ¿cierto?, que debería tener un edificio. Se supone que la mayoría de estos edificios tienen características similares, ¿cierto?, para que puedan ser comparados. Y ese es uno de los usos, ¿cierto?, que tiene un indicador energético. Entonces ahí en la parte verdecita estamos diciendo que existen indicadores que son del tipo de consumo de energía por superficie, que es el que acabamos de mencionar, pero también existen indicadores relacionados con consumo de energía por trabajador, ¿cierto? Por persona que trabaja en la empresa o que trabaja en el lugar, ¿cierto?, donde se esté analizando. También hay consumos específicos que tienen relación con consumo de energía por unidad producida, ¿cierto?, que es un indicador de producción, costo específico de energía por unidad de producto, ¿ya? Y también hay indicadores que tienen relación con la parte monetaria, costos, ¿cierto?, de energía por superficie, costos de energía por trabajador, ¿ya? Esto es solamente una introducción, más adelante vamos a hablar más en detalle de los indicadores, porque ahora lo que queremos hacer es calcular un indicador, ¿ya? Así que, a encender las luces largas de nuevo, aquí vamos a trabajar con este mismo ejemplo. Nosotros ya conocemos algunos valores, ¿cierto?, que hemos calculado, otros fueron entregados, pero ahora tenemos que ser capaces de calcular indicadores, ¿ya? Y ahí lo que les pido es que le saquen una fotito a esa tabla que está mostrada allí, ¿cierto?, en la cual se está informando la superficie de cada uno de estos sectores, ¿cierto? De las oficinas, suman 650 metros cuadrados, todo lo que es oficina, cocina 57 metros cuadrados, taller 115, camarines 43, ¿ya? Ese dato obviamente se puede obtener, podemos obtenerlo de la manera tradicional, ¿cierto?, midiendo con wincha o llevar algún instrumento láser, ¿cierto?, de medición que consiga hacer eso de manera más exacta y más rápida. Esa instrumentación existe, pero eso es perfectamente posible de medir in situ, o también si yo tengo los planos, ¿cierto?, de estos lugares, también puedo extraer esa información desde allí, ¿ah? Así es que, por lo tanto, nos faltaría obtener el consumo total que hay en las oficinas, ¿cierto? Me detengo un poco para ver si se está entendiendo el problema, pues si no lo vuelvo a plantear. ¿Se entiende, profesor? Ya. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo por lo menos. Ya, perfecto. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cierto? El objetivo es calcular un indicador. Ese indicador en este caso particular va a ser kilowatt hora, ¿cierto? Energía partido por metro cuadrado. Y energía de entrada que yo dispongo es la superficie en metros cuadrados de cada uno de esos sectores: oficinas, cocina, taller y camarines. Perfecto. Entonces, para lograr el indicador, veo obvio que lo que tengo que calcular es el consumo de energía en el sector de oficinas
en la cocina, en el taller, en los camarines, y ahí, ¿cierto?, voy a lograr tener ese indicador, por supuesto, dividiendo la segunda columna entre la tercera columna, ¿ya? Perfecto. Entonces, otro dato que me están dando es que para calcular la energía total consumida en el sector de oficinas, tengo que considerar los ítems de calefacción de oficinas, lo que se consume por aire acondicionado. En iluminación me están diciendo que es un 65% del total de energía de iluminación, que lo calculamos anteriormente, ¿se acuerdan? Que se consume en las oficinas, es decir, ahí se concentra, ¿cierto?, la mayor cantidad de costo de cantidad de consumo de energía comparado, ¿cierto?, con las otras secciones que son cocina, taller y camarín, ¿cierto? Perfecto. En cocina me dicen de que el gasto de energía viene dado por lo que consume la cocina de gas natural, y iluminación en la cocina, que solamente responde a un 5% del total, que lo habíamos anotado por ahí, que era 45.115. ¿eh? Si alguien lo anotó, ese era el total de consumo por iluminación, ¿ya? En lo que es taller, las unidades que consumen energía allí son las maquinarias del taller, concepto de calefacción y concepto de iluminación, 25% del total. Y en los camarines tenemos consumo de agua caliente sanitaria, ¿cierto? Y iluminación, un 5%, ¿cierto?, del total, ¿ya? Así es que todos estos datos que están acá son datos de entrada y ahora los tenemos que transformar indudablemente en números. Obviamente ahora los espero porque van a tener ustedes que trabajar para que yo empiece a descubrir esos cuadritos que están ahí a la derecha. Por lo tanto, empiecen a trabajar, ¿cierto?, para que me digan cuánta es la cantidad de energía que se utiliza en las oficinas, ¿cierto? Obviamente ahí en la tabla del lado izquierdo tengo la información de, por ejemplo, cuánto se gasta en energía por concepto de calefacción en las oficinas, ¿cierto? A eso tendría que sumarle lo que se gasta por aire acondicionado, por iluminación y por equipos de oficina. El código de flechas que hay al lado es para ayudarlos, ¿cierto? Pero yo creo que quizás sería un insulto eso, porque ustedes tienen claro qué hacer. Así es que espero el primer número. Pero estoy medio complicado, profesor, que se me reseteó el computador. No hay problema, lo esperamos. Sí, voy a hacerlo a mano. Se puede hacer a mano también, ¿eh? No hay ningún problema en esta Sí. parte. ¿Alguien preguntó algo por ahí? Profesor, Sí. primer dato, a mí me dio 354.434 kilowatts. A ver, vamos a ver. Vamos a esperar otro número. Acuérdense que en el concepto de iluminación, el total de iluminación para todos los sectores, ¿cierto?, es 45.115. Por lo tanto, en las oficinas solamente me informan ahí que se está usando un 65% de ese valor. Ah, perfecto. Sí. Perfecto. Ese Sí, último amigo. valor, 187.713,15. ese valor está correcto, ¿ya? Esperamos que aquellos que no llegaron al valor lo corrijan, pero es totalmente entendible el error. Así es que esperamos. ¿Cierto? ¿Cuánto dio? ¿El primero o el segundo? ¿El primero? ¿Cuánto dio? 187.714. Ah, ya. Ya, perfecto.
Sí, está correcto. 18.047. Perfecto, ya casi todos llegaron, ¿cierto?, a ese valor. Si hay alguien con duda, 187. 714. Ya, ya, sí, 714. Yo creo que ustedes van apreciando, ¿cierto?, aquí la importancia que tiene ese proceso que es transformar toda la energía a una sola unidad. ¿Se fijan? Si no, no podríamos estar haciendo esto, porque estamos trabajando todo en kilowatt hora. Cuando alguien tenga ya un valor para el segundo, para lo que pasa en la cocina, Podría dispare. ser 1938. 20.301. En la cocina tendríamos que considerar los 6.000. A mí me dio 8.937,76. A mí igual, 8.938. 8.937,8. Perfecto, perfecto, ¿cierto? Ahí tenemos que considerar los 6.682 más un 5% de los 45.115, ¿cierto? Perfecto. Súper. Más. Y el agua no se considera. En la cocina solamente está declarado El- cocina a gas natural y iluminación. Eso es lo que se está considerando en la cocina. Ya. Ok. 55.923 el tercero, profe. Me di a mí. Perfecto. Y el cuarto, bueno, 49.033. Perfecto. Esperamos que los compañeros, ¿cierto?, comprueben, hagan con calma sus cuentas, porque ya estaríamos muy cerca, ¿cierto?, de la construcción de los indicadores. Ya. Yo diría, está bien, 49. Volvemos a repetir, ¿cierto?, que lo que conseguimos fue desagregar el uso de la energía por sectores. ¿Ah? Y eso es tremendamente útil para poder justamente construir los indicadores por sector. Me paré un poco. Sí, están bien los dos valores finales. Perfecto. Estamos corroborados entonces. Bueno, obviamente No da está, los metros, no da la superficie total. todavía no estamos ahí, ¿cierto? En la siguiente lámina vamos a entrar justamente en ese cálculo. Por eso, digamos, sería bueno que guardaran estos valores, estos 4 valores para poder traspasarlos aquí. ¿Ah? Ahí se hace un ejemplo con las oficinas que habíamos calculado. Esos 187.714 lo dividimos por los 650 metros cuadrados y construimos el primer indicador que me dice que en oficinas yo estoy gastando 289 kilowatt hora por metro cuadrado. Y inmediatamente vamos a discutir sobre ese valor, por mientras hagan ustedes las cuentas con los otros sectores. ¿Cómo llegó ese valor, por favor? Ahí sí me perdí. Sí. A ver, habíamos calculado, ¿cierto?, para las oficinas en esta lámina anterior. 187, 714. Ahora sí. ¿Cierto? Habíamos calculado ese calor, esa cantidad de energía en las oficinas,
187.714, ¿cierto? Perfecto. Entonces, cuando nos vamos a construir el indicador, tengo que dividirlo por la cantidad de metros cuadrados de oficina que tengo. Ese ¿Cierto? valor lo tengo. ¿Ya? Y ese Ok. valor lo informamos en una tabla anterior, ¿cierto? Vimos la cantidad de metros Ah, cuadrados por cada una de las secciones, ¿cierto? La cantidad de metros cuadrados que hay en las Ok. oficinas, en la cocina, en el taller y en los camarines. Entonces ahora solamente tenemos que Ok. construir el indicador. Ah, ya. Sí, la superficie, ya. La dividido por 650 entonces. Exactamente. Ahora, en el momento, ¿cierto?, que se construye un indicador, inmediatamente aparece, ¿cierto?, la necesidad de poder comparar ese indicador con algo, ¿cierto? Y hay varias alternativas, ¿no? Una alternativa podría ser comparar este indicador que estamos calculando hoy con un indicador que se haya estimado en años anteriores, en la misma empresa, ¿cierto? Para darnos cuenta que, por ejemplo, podría ser que estemos gastando más energía que la que históricamente gastábamos anteriormente. ¿Ah? Entonces eso obligaría a encontrar cuáles son los motivos, ¿cierto? Para que eso esté ocurriendo. ¿Ah? Lo que habitualmente ocurre cuando se hace eso es que la energía debería ir disminuyendo en el sentido de que, por ejemplo, si en las oficinas está considerado aire acondicionado, generalmente cuando uno va renovando los sistemas de aire acondicionado, estos cada vez son más eficientes, ¿cierto? Por lo tanto, deberíamos tener una mejora en ese indicador, ¿no? Pero lo que debería llamar la atención es cuando tenemos un indicador muy por sobre lo que históricamente habíamos tenido. Esa es una manera de comparar indicadores. La otra manera, que yo les comentaba en la mañana, es, por ejemplo, para una empresa similar, ¿cierto? Que tenga oficinas, que tengan los servicios que acabamos de describir nosotros, ¿cierto? Como calefacción, aire acondicionado y equipos, ver cuánto es ese indicador, ¿cierto? Como referencia, como benchmark. Y ahí, digamos, ver si estamos por bajo o por sobre para poder tomar las medidas que correspondan. Pero esa es la utilidad de un indicador. Y aquí estamos mostrando un tipo de indicador, ¿cierto? Que es energía por unidad de superficie. ¿Cómo van las cuentas de las otras? Bien, profe. Yo por lo menos tengo los números. El Okay. siguiente es 486 Y y 95, 140. 883. A ver. Y... ¿Ya? Sí, concuerdo. ¿Estamos? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, logramos llegar al objetivo que queríamos, que era construir indicadores. Vuelvo a repetir, el ejemplo es sencillo, pero la metodología es exactamente la misma, en una realidad, digamos, más compleja, con probablemente más cantidad de sectores. Y bueno, acuérdense que no podríamos haber hecho esto si es que no hay un levantamiento de información, ¿cierto? Porque ningún indicador se puede construir si es que no hay una etapa de levantamiento de información, ¿ya? Perfecto. Aquí, por ejemplo, se muestran, para finalizar, otros tipos de indicadores, por ejemplo, kilowatt hora, cantidad de energía por piezas producidas, que podría ser, cierto, un indicador que tenga sentido en un taller. Y nosotros habíamos mostrado anteriormente un indicador de consumo de energía por metro cuadrado, ¿cierto? Para los camarines, pero aquí se propone uno diferente, que podría ser, ¿cierto?, consumo de energía por cantidad de personas, ¿cierto? Por persona. Entonces, se fijan ustedes que
la cantidad de indicadores, ¿cierto?, que yo voy a proponer, indudablemente que depende de qué información quiero yo extraer o qué información es factible de comparar con otras empresas de similares características, para que yo vaya tratando de ver si estoy bien o estoy mal energéticamente hablando, ¿cierto? Ese es un poco el objetivo. Pero bueno, que a uno le den un indicador ya listo es súper cómodo, por eso que yo creo mucho en que ustedes tienen que trabajar, ¿cierto? Formar la habilidad para construir indicadores, porque ahí, solamente ahí uno se da cuenta cuánto trabajo cuesta construir los indicadores, que es una parte exigida, ¿cierto?, dentro de la parte de planificación energética del sistema de gestión, así que por eso que lo estamos viendo, ¿ya? Perfecto. Y ahí terminamos esa parte. Voy a dejar de compartir y vamos a continuar. 15:23, estamos súper bien con la hora. Y vamos a continuar con nuestro apunte. Vamos a buscar dónde habíamos quedado. Ok. Ya. Seguimos. Vamos ahora, que ya cumplimos, ¿cierto?, el objetivo de construir un indicador, vamos a trabajar sobre el otro elemento que dijimos que era tremendamente relevante para poderlo tener como argumento de justificación de la propuesta de mejoramiento energético que yo quiero proponer, ¿ya? Que es la línea base, ¿cierto? Cómo yo construyo una línea base. Habíamos mostrado ya este diagrama que aparece aquí en la parte central de la lámina y solamente recordarle que lo básico de lo básico, ¿cierto?, de una línea base es que yo necesito datos de energía, ¿cierto? Y esos datos de energía pueden ser datos de consumo eléctrico o datos de cualquiera de los tipos posibles de combustible que puedan estar actuando, ¿cierto?, en la industria o en la empresa. ¿Ah? Finalmente, sé que eso lo voy a tener que transformar a una sola unidad común, ¿cierto?, que son kilowatt hora, pero tengo que considerar, ¿cierto?, el consumo de energía global, ¿cierto?, total, para poder hacer esta línea base. Eso es lo que va en el eje vertical, ¿cierto? Y en el eje horizontal de esta línea base que yo voy a proponer, tengo otra variable que es tan relevante como el consumo energético, que es la variable que yo voy a plantear, ¿cierto?, como hipótesis que tiene una influencia tremendamente relevante o importante en el consumo de energía, ¿cierto? Entonces, con eso en la cabeza, voy a construir un modelo matemático, yo no, por supuesto, sino que me va a ayudar el Excel o el RedScreen para poder desarrollarlo y con eso obtener una relación que me permita predecir, ¿cierto?, cuál va a ser el consumo energético dependiendo, ¿cierto?, de una determinada producción. Si es que elijo a la producción, ¿cierto?, como mi variable relevante,
¿ya? Esa es la presentación, ¿cierto?, de hacia dónde queremos ir y para poder desarrollar el ejercicio que viene a continuación, ¿ya? Así es que, bueno, lo primero, foto, ¿cierto? Saquen foto de lo que están viendo en pantalla porque van a necesitar eso para poder llevar a vivir esos datos que ustedes están viendo en pantallas al Excel. Esa es una primera parte, pero también para después, una vez que tienen esos datos, eh, pasarlos al Red Screen, ¿cierto? Yo les envié a todos por correo 2 conjuntos de datos para que podamos hacer estas actividades y las vamos a hacer con toda tranquilidad. Nos vamos a tomar todo el resto de la tarde para hacer 2 ejercicios, 2 ejemplos, porque se van a ir ustedes este fin de semana con un taller que van a tener que realizar solos, ¿cierto? En la tranquilidad de sus hogares. Así que estos 2 ejemplos son para que ustedes aprendan a hacer las cosas y después me demuestren, ¿cierto?, que aprendieron con un ejemplo, un ejercicio que van a tener que desarrollar de manera autónoma, ¿ya? Perfecto, entonces voy a permitirme leerlo para que también pueda explicar qué es lo que se va a pedir, ¿cierto? Y cuáles son las etapas de trabajo que vamos a desarrollar. Se trata de una fábrica de productos lácteos, por supuesto no es real, ubicada en Valdivia, donde se registran los siguientes datos de producción mensual de leche pasteurizada y consumo de electricidad, ¿cierto? Ahí tengo una tabla con todos los meses del año, ¿cierto? La cantidad de días que tienen, ¿cierto?, cada mes y los datos de producción mensual de leche medido en barriles de leche, ¿cierto? Y inmediatamente en la columna de la derecha, el consumo de electricidad, ¿cierto?, de esa planta para esa producción, ¿cierto? Por lo tanto, esos son datos que ustedes, para que no nos demoremos, ¿cierto? Yo les envié esos archivos en Excel a su correo, ¿cierto? Para que los tengan, los puedan bajar y puedan pasar por el proceso de importación que vamos a ver dentro de RedScreen. Pero obviamente si es que no lo tienen, también los pueden digitar en Excel. Ojalá que no sea así, ¿cierto? Porque se van a demorar más. Vamos a ir por la vía de la importación para que sea más rápido y podemos dedicar más tiempo a explicar, ¿cierto?, el funcionamiento de RedScreen. ¿Qué es lo que se pide? Se piden varias cositas. Lo primero, graficar el consumo de electricidad promedio mensual en un gráfico de barras junto con la producción de barriles de leche en un mismo gráfico, ¿ya? Eso es perfectamente posible de hacer dentro de RedScreen y vamos a enseñar, ¿cierto?, cómo hacerlo. Solo el consumo de electricidad, ¿cierto?, y llevar a convivir dentro del mismo gráfico la producción de barriles de leche, obviamente, para encontrarle o para confirmar realmente si es una variable relevante que podamos considerar para la correlación de la línea base. En la parte B, nos piden directamente construir un gráfico de regresión lineal, ¿cierto?, para relacionar el consumo de electricidad con la producción de barriles de leche. Es decir, ahí nos están pidiendo el modelo matemático que yo les comentaba hace un momento. En la parte C, me piden que yo registre cuál es el valor de R cuadrado, que es un parámetro que mide la calidad de la regresión lineal, ¿cierto?, que yo fui capaz de hacer, y cuál es su ecuación. Y en la parte D, nos piden mejorar ese valor, porque ese valor tiene que estar dentro de ciertos parámetros para que la curva sea confiable, y comparar el valor predicho, ¿cierto?, de consumo eléctrico con el valor real medido. Eso es parte de uno de los objetivos, ¿cierto?, de la línea base, así que también vamos a ver que lo podemos ver claramente con una herramienta de RedScreen. Y generar una columna que muestre esas diferencias explícitas entre lo real medido y lo predicho, ¿cierto?, que se llama suma acumulada, que también la tiene implementada RedScreen en su software. ¿Ya? Bien, ahora dejo abierto el micrófono para preguntas de lo que se pide.
No, está bien, profe. ¿Ya? Ok, entonces, tomarlo con paciencia. Para algunos esto puede ser nuevo, tal vez alguien ya ha trabajado con esto, pero eh, yo sugiero tomarlo con calma, ¿cierto? Prestar atención en el procedimiento para poder ser capaz, ¿cierto?, de poder entender cómo, cómo conversar de la mejor manera con RedScreen, ¿ya? Perfecto, así que me voy a salir de acá y vamos a dejar de compartir esto para empezar a compartir pantalla de RedScreen. Voy a apagar mi pantalla a ver si mejora un poco mi señal. Ustedes me están recibiendo bien, ¿cierto? Sí, profesor. Profesor. Perfecto. Ya, confírmeme si se ve RedScreen en pantalla. Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Entonces, demos una mirada general al software. Para aquellos que no lo conocen, tengo entendido que todos lo conocen porque alguien por ahí me confirmó que lo vieron, ¿cierto?, en un módulo anterior. El RedScreen es un software que la verdad que es un asistente de la toma de decisión en proyectos de preinversión. Aquí todas las funcionalidades que tiene RedScreen, la verdad que ayudan a que yo de manera muy simple y a pesar, digamos, de no necesariamente ser ingeniero, RedScreen me facilita tanto las cosas que yo puedo sacarme la complejidad que tiene un análisis de ingeniería cuando estamos viendo, por supuesto, eficiencia energética en industria, ¿cierto? Puede ayudarme bastante con eso. Por eso que la sugerencia es considerar esta herramienta en algún momento. De hecho, hay cursos. Aquí en Chile se dan, hay algunas instituciones que dan estos cursos de RedScreen y mucha gente lo está usando, ¿verdad? Porque realmente es una herramienta extremadamente útil. Nosotros vamos a la próxima semana a pasar por varias opciones de este software. Vamos a resolver problemas, proyectos con edificaciones, vamos a resolver proyectos en ambientes de refrigeración, proyectos con compresores, distintos proyectos, algunos con calderas, ¿cierto? Bombas, un poco para mostrar todas las potencialidades que tiene el programa, ¿cierto? Siempre en el marco de la parte que tiene el sistema de gestión, que es la identificación de oportunidades y el análisis, ¿cierto?, de la propuesta o la línea de acción que se va a tomar para proponer el proyecto de recambio tecnológico o de eficiencia energética. Por lo tanto, la buena noticia es que nadie está solo en ese análisis porque tenemos herramientas para poder acompañar eso, ¿ya? Así es que, bueno, aquellos que me acompañen vamos a ir paso a paso, viajando, ¿cierto?, a través del RedScreen. Hay un sistema de menú tradicional, ¿cierto?, que tiene RedScreen, que es el típico menú en la parte superior. Aquí inicialmente, ¿cierto?, hay posibilidad de seleccionar el idioma con el cual la interfase trabaje. Obviamente yo lo tengo en español. Y después vamos a ver algunas otras posibilidades, por ejemplo, configuración. Si yo pincho acá, yo tengo seleccionado, ¿cierto?, que tanto el manual que viene con el programa como el idioma de la interfase sean en español. La moneda por defecto es la moneda canadiense, el dólar canadiense. ¿Dónde ¿sí? pinchó, disculpa? Sí, en Ah, configuración, ya. en configuración. Aquí al ladito, ¿cierto?, en configuración. Ok. Sí, ahí está. ¿Sí? En configuración tengo muchas alternativas de poder cambiar, ¿cierto?, la manera en que RedScreen hace las cosas.
Aquí hay un punto muy importante, lo podemos ver después con más detalle, ahora no es el objetivo, ¿cierto? Porque queremos hacer un ejercicio de línea base, pero la moneda, como yo les decía, la moneda, el dólar canadiense, aquí ustedes pueden, ¿cierto?, colocar la moneda que quieran considerar para poder hacer su desarrollo. En nuestro caso, en nuestro país, podría eventualmente ser peso chileno, ¿cierto?, CLP, o podría ser también dólares americanos, ¿cierto? Todo depende, digamos, de cómo ustedes quieran después hacer su propuesta financiera. Los sistemas de unidades podemos cambiarlos acá. Y lo que yo les mencionaba, en algún momento alguien me preguntó, a ver, voy a... Ok, acá está el poder calorífico que alguien me había preguntado en la mañana, ¿cierto? Yo puedo decirle a RedScreen que todos sus cálculos los haga considerando el poder calorífico superior o el poder calorífico inferior, ¿cierto? Por defecto está el poder calorífico superior, así que las transformaciones que haga RedScreen de energía, ¿cierto? Las va a hacer considerando el poder calorífico superior, ¿ya? Pero bueno, la flexibilidad de RedScreen es que pueden cambiar ustedes todas esas cositas aquí en esta opción de configuración, ¿ya? Volvamos a inicio. ¿Ya? Y en la pantalla principal vamos a meternos aquí al menú de rendimiento, ¿ya? Vamos a meternos al menú de rendimiento y ahí los espero hasta que todos los que me están acompañando lleguen allí. Ok. ¿Ya? Perfecto. Ahora tenemos que ingresar, ¿cierto?, la localidad. Ustedes se dieron cuenta que aquí la localidad por defecto obviamente es Canadá, ¿cierto? La parte francesa de Canadá. Tengo que pinchar con el botón izquierdo aquí en este mapa mundi, ¿cierto? Y se abre un mapa y tengo que aquí en el cajetín donde está la lupa digitar Valdivia, ¿cierto? Obviamente. Y los espero hasta ahí. Y aparecen varias cosas, ¿cierto?, con Valdivia, ¿sí? Aquí vamos a dar doble clic donde dice Valdivia, Chile, datos climatológicos. Ahí los espero. Profe, disculpe, pero esos cambios no los puedo ver, me aparece otra cosa. Pincha A en la ver, mapa. No se está viendo. Sí, profe. ¿no se está viendo? No, no se está viendo lo que hiciste, lo último. Ah, perfecto, gracias, gracias. Voy a ver por qué. A ver. Sí, puede ser, ¿ah? Y eso significa que voy a tener que compartir de otra forma. Sí, exacto, exacto. Muchas gracias por la sugerencia. Entonces voy a dejar de compartir, ¿cierto? Y voy a compartir. Tendría que compartir toda la pantalla, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profe. Ahí ustedes seguramente van a ver toda mi pantalla. Y ahí deberían estar viendo el software, ¿cierto? Sí, Sí. profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces ahí pinché el mapita y ahora sí voy a digitar Valdivia. Ahora sí me están siguiendo, ¿cierto? Sí, Ahora ve. sí, profe. Perfecto, muchas gracias por el aviso. Profesor, Diga. hoy ahí en mapa dice abajo buscar. Y uno lo coloca Valdivia, A y ver, cuando te dice mapa y de abajo de ese mapa dice acá, buscar abajo. Entonces ¿sí? uno dice buscar ubicación e instalación, pone Valdivia Sí, y después ubicación datos meteorológicos Valdivia. Y después coloca seleccionar en la izquierda y en la derecha y te da el tiro. Y después te claro, vas a datos también. claro, es Y otro te da camino. todo. Sí, Es otro camino, ¿cierto? mm. Ya.
nosotros no estamos usando ese camino. Ya. Voy a volver para no perder, ¿cierto?, a los que me están siguiendo. Ya. Estamos aquí, ¿cierto?, colocando la ubicación. Y voy a dar clic en datos climatológicos, doble clic acá, ¿cierto?, para cargar la base de datos de clima de Valdivia y colocar acá el visto bueno verde para que esos datos se peguen, ¿cierto?, en la hoja del problema que voy a resolver, ¿ya? Y ahí ya queda Valdivia como lugar de localización de esta fábrica de producción de leche. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Sigamos ahora en la siguiente lengüeta. Ustedes arriba ya están viendo que hay un menú, un menú bastante inteligente, este menú que hay arriba. Hago clic en instalación. Seguramente les va a aparecer una instalación de una central de generación fotovoltaica, que es la que aparece siempre por defecto, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Sí, así es. Perfecto. Entonces, donde dice central de generación, que es lo que está seleccionado para tipo de instalación, yo voy a elegir aquí industrial. ¿Ya? Correcto. Y ahí dentro de esa categoría, ¿cierto? Tengo un montón, ¿cierto?, de tipos de industria. Comida láctea. Exactamente, comida lácteos, exactamente. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes están haciendo un trabajo, ¿cierto? Obviamente aquí esta foto es una foto sugerida, ¿no? Uno también puede subir la foto real de su instalación, ¿ah? Pero bueno, eso es cosmética. Sigamos analizando esto y aquí en la parte de abajo, donde dice punto de referencia industrial para este sector de comida lácteos, uno puede buscar referencias que tiene RedScreen, ¿cierto?, guardada en su base de datos, donde nos podemos comparar, ¿cierto?, con datos de empresas similares, ¿ah? Eso no lo vamos a usar obviamente todavía. La próxima semana vamos a meternos en esto. Ahora estamos en otra cosa, ¿cierto? Queremos obtener una línea base de manera sencilla, rápida y explicar ojalá todos los pasos, ¿ya? Perfecto. Ahora sigamos en el menú de arriba con la opción de datos, ¿ya? Y en la opción de datos, fijarse que en el icono de más a la izquierda, donde dice consumo, y yo hago, ¿cierto?, un clic con el botón izquierdo, me da el programa la posibilidad de ingresar consumo de electricidad, consumo de combustible, o si la energía, ¿cierto?, que yo estoy proporcionando es energía proveniente de energía distrital, ¿ya? Así que nuestro ejemplo es con electricidad, ¿cierto? Así que vamos a pinchar aquí en electricidad. No lo voy a hacer todavía porque voy a mostrar aquí también otro tipo de datos que vamos a ingresar más tarde. Y aquí, Profesor, sí, disculpe la pregunta como de concepto. Cuando hablo de energía distrital, ¿se refiere a que yo fuera un caso que yo utilizo energía que es del sistema interconectado, del sistema... no, se refiere a energía que es centralizada, ¿cierto? Por ejemplo, una gran central de producción de vapor, ¿cierto? ¿Ya? Que distribuye ese vapor, ¿cierto? A distintas casas, por ejemplo, si es que el objetivo fuera proveer energía para calefacción, ¿cierto? Eso es energía distrital. Ah, ya, perfecto. Pero para un caso, por ejemplo, si hiciéramos una evaluación en un colegio o en domicilios, deberíamos utilizar el consumo de electricidad como dato. Claro, es decir, nosotros lo que queremos hacer aquí en este análisis que vamos a hacer de regresión es relacionar el consumo eléctrico
con la producción de barriles de leche. Ese es el problema que queremos resolver, ¿cierto? Así es, profesor. ¿Cierto? Entonces, en otro caso de análisis, pudiera ser otra, ¿cierto? La variable de influencia. Yo lo que estoy apostando acá es que si yo aumento la producción, el consumo eléctrico va a aumentar. Si disminuye la producción, ¿cierto? La energía va a disminuir, o por lo menos va a tener una influencia, que no estoy diciendo de ninguna manera que va a ser lineal, pero sí va a ser un factor de influencia. ¿Ya? Ok, profesor. Entonces estamos haciendo el caso más simple, que es solamente involucrar electricidad. En la segunda parte del ejercicio, que vamos a ver después del descanso, vamos a propósito, incluir que para la producción de leche, además de electricidad, se va a estar consumiendo diésel, ¿ya? Para que veamos cómo hacemos conversar esos dos tipos de energéticos, ¿cierto? Para que podamos hacer esta línea base, ¿ya? Pero por ahora, ¿cierto? Vayamos despacito por las piedras, como se dice, y vamos a ingresar, ¿cierto? Nuestros datos de consumo de electricidad. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ingresar nuestros datos de consumo eléctrico, ¿cierto? Dejamos todo esto, está bien, ¿cierto? Consumo de electricidad, unidad kilowatt hora, ¿cierto? Y aprieto esta flechita, ¿cierto? Que indica que voy a pasar a otro cuadro de diálogo. Hasta ahí los espero. ¿Estamos? Sí, profesor. Ok, entonces aquí aparecen tres opciones. Si es que ustedes tienen bien instalado su software, deberán aparecer esas tres opciones. La primera es la que está por defecto, que permite la introducción de los datos de manera manual. No, nosotros no vamos a usar eso porque no queremos demorarnos, ¿cierto? Vamos a usar la opción de importar. ¿Ya? Importación de archivo. Le coloco OK, ¿cierto? Y me va a llevar a alguna parte de mi computador. En el caso yo lo tengo seteado, ¿cierto? Para que vaya a la carpeta de descargas. Y ahí tengo dos Excel, que son los dos que yo les envié. Y ustedes los deberían haber descargado, por lo tanto debiera estar en la carpeta de descarga. Los espero. Profesor, Sí. disculpe que a mí me ofrece una opción distinta. A ver, vamos a retroceder. A ver, estamos aquí en datos, consumo de electricidad. Aquí, ok. Ahí estoy perfecto. Aprieto la flechita esa. Ya, y ahí le sale diferente. ¿Qué le parece? Me aparece una pantalla ligeramente distinta, esa que dice predeterminado o importar archivo. Pero Tomás, en la parte de importar archivo no me deja pinchar nada. ¿Qué versión tenéis? Buena pregunta. No... Yo lo estaba utilizando con la que ya tenía instalada porque la otra todavía no la instalo y tengo la versión 9 y esa hay que pagar y me aparecía lo mismo, así que hasta aquí no. Ya, entonces voy a introducir los datos, los copio y los pego, ¿no? Ya bajé los... Bueno, hay que utilizar la que el profe mandó por mail. Exactamente. La otra que ocupamos era gratis y no permite esto. Sí, exactamente. Que me dijo que, claro, que el computador me dijo que ya tenía otra incluida, entonces que... Y dejé esa. Ya. Sí. Sería. A ver, bueno, la idea sería, bueno, nadie graba, ¿cierto? Yo no sé si tengo atribución para grabar, porque si no tienen el software ahora, bueno, tendrán que hacerlo después, ¿cierto? Pero lo ideal sería que quedara el procedimiento para que pudieran, ¿cierto?, no tener problemas después con la tarea. Voy a ver si puedo grabar, a ver. ¿Yo puedo grabar, profe? Ahí en los tres puntitos. Acá. De abajo.
Sí. Si no le sale opción para grabar, no puede grabar. No, no se No, puede. no tengo, ¿viste? No Yo tengo tengo una cosa atributo. para grabar aquí en el computador. Ya, perfecto. Entonces, A ver, programa. perfecto. Mira, graba, bueno, para beneficio de tus compañeros, digamos, para poder compartir eso después, porque créame que es necesario una ayuda para poder trabajar con este programa, porque si no, digamos, se hace, no es tan intuitivo a veces y por lo tanto uno se demora más, ¿ya? Así que bueno, tratemos de que esto resulte. Ok, esto no lo vamos a usar, vamos a usar el ingreso vía importación, ¿ya? Entonces, como les decía, suponiendo, ¿cierto? Y aquí vamos a conversar en base a supuestos, suponiendo que tienen, ¿cierto?, la versión del software instalado que les permita importar y que tienen los archivos Excel, ¿cierto?, ya descargados, entonces ahí podemos avanzar y seleccionar aquí, ¿cierto?, datos lácteos, Valdivia Electricidad, colocar Open, verificar en esta primera pantalla que, por ejemplo, en la fila 1, efectivamente está lo que es los encabezados, ¿cierto?, las unidades, y que solamente a partir de la fila 2 comienzan a haber datos, ¿ya? Eso concuerda con lo que tengo en pantalla, si es que le pongo continuar, ¿ya? Hasta ahí estamos, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, obviamente los que me puedan seguir acompañando, perfecto, ¿ya? Perfecto, entonces aquí tengo que observar que de la manera, ¿cierto?, que fueron entregados estos datos, se está poniendo aquí, si ustedes se fijan, el último día del mes en cada uno de los meses. ¿Eso se observa claramente? Sí, profe. Sí, ¿Cierto? profe. Se ve claro que la fecha de referencia es el último día del mes. Entonces aquí, en vez de, en este cajetín que dice comienza, ¿cierto?, tengo que poner termina, ¿cierto? Para que sea coherente la base de datos que estoy trayendo y para que Redscreen la entienda, ¿cierto? Y por lo tanto aquí abajo dice comienza y por lo tanto tengo que ponerle aquí, tengo que elegir, bueno, lo voy a hacer manual. Aquí voy a poner 2020, ¿cierto? Y esto, el primer dato inicia con 01 del 1 del 2020. Los espero hasta que hagan esa modificación. ¿Sí? Sí, profe. Consulta, el cambio perdón, de que decía termina y comienza, la verdad no me di cuenta si hizo un cambio en la tabla. Cuando decía por defecto comienza, lo cambiamos por termina. Sí. ¿Y ahí eso es por qué? Sí, ok, perfecto. Cuando nos vimos obligados a hacer eso, fue porque la naturaleza, ¿cierto?, de la información que entrega, ¿cierto?, como fecha de referencia, esta tabla de datos, son los últimos días de cada mes, ¿cierto? Perfecto. Entonces, tengo que avisarle a Redscreen eso, y por lo tanto, si yo aquí elijo termina, automáticamente él acá abajo dice comienza, ¿cierto? Para que él entienda que el mes que está siendo considerado parte en el primer día del mes y termina en el último día. Es solamente eso. Perfecto, profe. Okay. ¿Ya? Gracias. Ok, y en la columna B, ¿cierto?, que lleva el consumo de electricidad, aquí me pide que yo le declare qué es lo que quiero importar, ¿cierto? Entonces, yo tengo que decirle que lo que voy a importar es electricidad. ¿Cierto? Que esa columna de datos que está aquí en la columna B, efectivamente es electricidad. Y el formato de los días va a ser este, ¿cierto? Año, mes, día. Eso es para que no se produzca ninguna incoherencia, ¿cierto?, de los datos que yo estoy tomando en Excel, que en este momento están viviendo en Excel y que yo los voy a traer a vivir a Redscreen.
aquí tengo que corregir. No se equivoquen, ¿cierto? En eso. Revisen bien. Aquí, ¿cierto? Tiene que decir termina. Aquí el formato año, mes, día. Acá abajo, 1/1/2020 como día de inicio. Y esta columna de datos obedece a datos de electricidad. Me avisan y seguimos. ¿Sí? Profe, ¿y cuál archivo de Excel fue el que seleccionó? El que dice electricidad. Seleccioné este, mira. A ver, lo tengo acá. Espérame un segundito y te digo enseguida. Ok. Se llama Data Lácteos Valdivia Electricidad. Ah, ya, ok. Ya está. Ese es. Data Lácteos Valdivia Electricidad. Ok. Gracias. Entonces, si estás haciéndolo de nuevo, verifica que todo esto esté como tiene que estar, ¿cierto? Seleccionado Sí. termina aquí, el formato correcto, la fecha de inicio acá y la columna es electricidad. La fecha de inicio dice 2020, ¿cierto? La fecha de inicio, claro, esto es todo el año 2020, ese es el año del ejemplo, ¿cierto? Y tiene que decir como inicio 1/1/2020. Ya, ok. Ahí estoy, ok. Gracias. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, ahora solamente la flechita verde y ver cómo llegaron a vivir los datos aquí a RedScreen. Yo tengo dos cosas acá, lo están viendo en pantalla, ¿cierto? Eso es porque tuve un intento fallido, así que voy a eliminar eso y me va a quedar lo que necesito, ¿cierto? Que es esto que está acá. ¿Cómo estamos? Bien, profe. Súper. Estamos bien. Ya, Yo- entonces, Más o menos. a ver, ¿qué pasa? No, me perdí que tuve un problema con el computador, se reinició, así que Ah, ok, ya. Profe, a mí no me deja. un poco Me en dice el formato no válido. celular. Le dice formato no válido. Sí. Ah, ya, a ver, hagámoslo de nuevo, ¿le parece? Ya. No perdemos nada con hacerlo de nuevo. Voy a eliminar esto. Ya, ahí no tengo nada, ¿cierto? En este arbolito que está aquí a la izquierda no tengo nada. Así que voy a entrar de nuevo en consumo. Voy a pinchar consumo de electricidad. Esto todo está ok, ¿cierto? Y después sigo y coloco importar archivo. Coloco la flechita verde, pincho Data Lácteos Valdivia Electricidad, abro y hasta ahí la espero. A ver si está todo correcto hasta ahí. ¿Borró el consumo de electricidad que tenía? Tiene que borrarlo para... Sí, ¿Sí? sí. Sí. Hasta ahí todo ok, profe. Sí. Ya, entonces ahí colocamos, ¿cierto? La flechita que dice siguiente. Y aquí sí que tenemos que hacer modificaciones. ¿Ya? Lo primero es observar la columna A, que dice comienza, ¿cierto?
Ahí tenemos Sí. que cambiar eso. En vez de comienza, tenemos que poner termina. ¿Ya? Ok. En día, tenemos que poner el formato que corresponde, que es año, mes, día. Ok. Y acá abajo, en donde dice comienza, tengo que poner 01 del 01 del 2020. Ya. Ahora. Y en la columna B, donde dice no importar, al contrario, tengo que importar y lo que quiero importar es los datos de electricidad, ¿cierto? Sí, pinchamos acá adentro y seleccioné electricidad. Electricidad. Ya. ¿Sí? Sí. Revisen entonces, tiene que estar ahí, termina, el formato adecuado, aquí abajo 0101 del 2020 y electricidad, y ahí estaríamos ok. Ahí sí. Ahí sí, ya. Por eso que yo les decía que es importante, ¿cierto? Porque si hay algún problema, no va a entender, ¿cierto? Red Screen, qué es lo que usted quiere importar. Así que por eso que hay que ser bien generoso con la descripción del archivo. Disculpe, profe, como diga. llego a esta última parte, tengo todo el resto listo, pero no puedo llegar ahí, ahora, ahí. Termina, del formato de los días. Ya. Está todo listo, pero no puedo llegar ahí, a justo lo que está mostrando ahora. Ok, a ver, voy a borrar esto y lo vamos a hacer de nuevo. Consumo, ¿cierto? Consumo de electricidad, esto está todo ok, continúo, importar, coloco ok, data lácteos Valdivia electricidad, abro, esta página estaba bien, y aquí, esta es la página que quizás no le funcionó, porque usted hizo las modificaciones acá y puso el ok, aquí el calcular, ¿o no? Sí, hasta ahí estoy todo bien. Pero entonces aquí debiera decir, ¿cierto? En vez de comienza, termina, el día tiene que ser formato año, mes, día, y aquí tenemos que poner 01, del 01 del 2020. Y aquí, donde dice no importar, tengo que cambiar por electricidad. Sí. Eso tiene que verificar si está, ¿sí? Eso está todo, ¿sí? Ya, y ahí solamente aplicar este botón y llegamos ahí a donde usted no ha llegado. Ya. No. Ya, ok, profe. ¿Ahora sí? No, que no tengo habilitado ¿cuánto se llama? ¿La importación? No, el play, ¿No? como el aceptar, digamos. No le puedo creer. Sí. Pero entonces no está usando la versión nuestra, Bajé ¿cierto? el que envió usted. Pero no debe ser dato, debe ser un error mío. Así que ahí lo... Ya. Bueno, mire, según mi reloj son las 4. Vamos a parar, ¿cierto? Para que nos refresquemos un poco y continuamos en la segunda parte. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Ya. Ok, profe. Voy a Ok, profe.